Dice aquí, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no sabes cuál va a ser el camino, pero el Señor lo sabe y Él te guía y te transforma para gloria a su nombre. ¿Cuál es el camino? El camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino. Pero al ser conducidos en la vida es a lo que me refiero. Y nosotros debemos de darle el honor y la gloria al Señor Dios Todopoderoso, porque Él nos da de su presencia y de su amor inagotable en el nombre de Jesucristo. Ahora estoy en Gálatas. Gálatas 3, 1 al 5. Adelante de Hechos, Romanos, ahí está Gálatas, Corintios, Gálatas 3, 8 al 1. Escucha lo que dice esta palabra. Hemos muerto al pecado, a la vanagloria de la vida, de los ojos y del mundo, y el amor del Padre está en nosotros. Ya no seguimos esa corriente, ya seguimos la corriente de Dios, ya seguimos el Evangelio y la doctrina del Señor, para ser más específicos y claros, en el nombre de Jesucristo. Porque lo que está en el mundo, los deseos de la carne, ya no seguimos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 1, 15-17. Primera de Juan 1, 15 al 17. Pero nosotros ya no estamos en la vanagloria de la vida, ni de los ojos, ni del mundo. Ya no estamos ahí, estamos en Cristo. Ya vivimos en el amor del Señor. Y escucha lo que le dice el apóstol Pablo cuando la gente no hace caso, cuando la gente no escucha el Evangelio, cuando la gente solo les gusta lo que les gusta y lo que es favorable para sus vidas en la vida espiritual no lo hacen, que es la oración, el ayuno, la consagración al Señor, el seguir en el Evangelio, el buscar la presencia de Dios, el caminar en la comunión de Dios. Dice, fíjate lo que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?, pregunta el apóstol Pablo. Una vez más lo leo. Fíjate lo que dice: oh Gálatas insensatos. Fíjate, la iglesia hoy dice que tú no le digas nada, ni que tú reprendas, ni exhortes, ni digas nada, que Dios te ama como tú eres. Fíjate lo que dice el mundo. Eso lo dice el mundo. Y se quiere meter a la iglesia, y muchos débiles e insensatos, rebeldes e ignorantes permiten eso, que pase en la iglesia. Y lo ponen todavía en los videos. Y eso no debe de estar. No debemos de aceptar lo que atenta contra nuestra salvación y lo que atenta contra el Evangelio y contra la palabra del Señor. Ahí está el celo de Dios en nosotros. ¿Qué dice aquí? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo requiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
¿Quién es el que hace la obra en nosotros? El Espíritu Santo, es su obra de Él. ¿Y cuál es nuestro fruto de esta vida, nuestra herencia? La santificación de nuestras almas. Que caminemos en la santificación y que vivamos en la verdad de Dios para gloria suya en el poderoso nombre de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que caminemos en el amor de Él para gloria suya en el nombre de Jesucristo. Que caminemos en el amor de Dios y que vivamos para gloria de su nombre en el nombre de Jesucristo. El Señor es que nos ayuda, Él es quien nos bendice y Él es quien nos da la vida eterna. Él es quien prolonga amor, gracia y misericordia, quien extiende su mano de poder y de gloria y que nos hace caminar para la gloria de su nombre desde ahora y para siempre jamás. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar ahora por la carne? Pregunta el apóstol Pablo. Tantas cosas habéis aprendido, habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, pregunta. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, honra la fe que tenemos nosotros en el Señor Jesucristo. Y esa fe es real y viva. Y nosotros le debemos a Dios la gloria, la honra, el honor y la alabanza por darnos las arras de servicio del Santo Espíritu y el don del Espíritu Santo. El poder de Dios en nuestras vidas manifestado a través de la obediencia, del testimonio de Jesús y de la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas, porque Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Ahora estoy en Hebreos, para que tengamos un panorama más grande de todo esto que estamos hablando. Estoy en Hebreos en el capítulo 6, del verso 1 al 12. Escucha lo que dice, en el poderoso nombre de Jesucristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos, fíjate, dice por tanto, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando, estoy en la constitución del Evangelio, que es Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos. Aquí está la constitución, aquí entiendes la redención, y todos los que vamos al cielo debemos saberla de memoria. Debemos de guardarla donde en nuestras vidas, en nuestros corazones, para gloria de su nombre. De vivirlas en el Espíritu, para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Y retenerlas en nuestra alma, para gloria de Dios en el nombre de Jesús. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe de Dios, las obras de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Leo una vez más el 4. Porque es imposible que porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba y produce aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida. A fin, y su fin es el ser quemada. Pero cuando a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, así habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseando a cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no hagáis perezosos sino imitadores, que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Que no nos hagamos perezosos. Dice el 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de las cosas mejores que pertenecen a la salvación, y aún hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredarán la promesa. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí no es molesto escribir las mismas cosas, pero para vosotros es seguro saber la doctrina del Evangelio. Nosotros debemos de predicar esta palabra hasta que Dios nos llame a su presencia, o hasta que el Señor nos levante como iglesia para gloria a su nombre. Porque la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Fíjate, cómo vamos a desechar la fe, cómo vamos a olvidarnos de la fe, de las promesas, de los milagros, de las cosas sublimes, maravillosas y eternas, de la palabra que permanece para siempre, del amor de Dios que está en nosotros. ¿Cómo vamos a olvidarnos de eso y seguir la carne y acabar en la carne? Tan insensatos son, tan necios sois, dice. ¿Cómo vamos a olvidarnos de eso? ¿Cómo vamos a volvernos perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa? ¿Cuál es la promesa? La vida eterna, el Espíritu Santo en nuestras vidas y el testimonio que cuidamos de Jesús. Debemos de vivir el arrepentimiento constante y de buscar la santidad de Dios. Ahora estoy en 2 Corintios. Allá atrásito está 2 Corintios, después de Romanos, de la concesión del Evangelio, en el capítulo 7, del verso 9 y 10. 9 y 10 dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? Dice, y el Espíritu Santo en nuestras vidas: ahora me gozo, porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Dice aquí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento
para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Dios produce arrepentimiento. Cuando te exhortan y te arrepienten, te entristeces, pero el Señor te da arrepentimiento. Vienes a arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Porque está en muerte. La separación de Dios con el hombre es muerte. Es la muerte, la separación de Dios con el hombre. Está en tinieblas y en muerte. Y dice, la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Y ahí no está el Señor. Y nosotros debemos de estar donde está el Señor, el Salvador de nuestras almas, el que nos permite caminar en su amor y en su gracia. Estoy en Apocalipsis, en la conclusión de este tema. Hemos llegado a la conclusión del tema en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Es Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 22, dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo. Tenemos que buscar el arrepentimiento, amados, en Cristo, vivir en el amor de Dios y caminar en el amor del Señor en el nombre de Jesucristo. Todavía estoy, en Efesios. Estoy en Efesios, me falta una lectura. Efesios, antes de llegar a Apocalipsis 3, vamos a Efesios. En el capítulo 4, del 17 al 32, dice así, honro en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que persuadieron, que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad y la verdad. Santidad y la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo lo que es digno, en sus manos, lo que es bueno para el que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo lo que es bueno, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartirlo con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Al fin de dar gracia a quién? A los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonad los unos a los otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Como Dios también nos perdonó a nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos perdonó a nosotros. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cómo puedes hacer eso, hermano? ¿Cómo puedo hacer eso si me han robado, me han hecho, me han pasado cosas?
cuando el amor de Dios, el amor de Dios está en ti, vence al mundo. Cuando tú estás en el mundo y el mundo te rige a ti, no vas a poder hacer eso. Pero cuando la presencia de Dios ya está en ti, el Señor detiene todo eso, porque acuérdate los textos que dice la Biblia, es importante conocer la palabra del Señor. Dice, cuando la ciencia fuere grata y entrar a tu corazón, entonces entenderás el consejo de Dios. Escudo de fuego es como alrededor nuestro. Cuando la sabiduría entrar a tu corazón, la ciencia fuera grata a tu alma. El Señor detiene todo eso. Aunque hay hermanos que han venido y piden cosas y luego no las pagan. Vienen y su necesidad es grandísima. Y no tienen amor por el amor de Dios, sino por sus necesidades. Por lo del mundo. Vuelvo al mundo otra vez. Lo que dice allí en Primera de Juan, del 15 al 17. La vanagloria de la vida, de los ojos y del mundo, el amor de Dios no está en él. Y nosotros debemos de vivir en el amor del Señor. Y los que estén con nosotros, el Señor los apartará para honrar su nombre, para llegar al cielo. Porque muchos de los que nos ven y muchos de los que vienen al culto no llegarán a la vida eterna, no porque Dios no quiera que lleguen, sino porque ellos descuidaron su salvación, no se arrepintieron, no buscaron el Señor y no caminaron en el amor de Dios. Ahora sí, avanzo, estoy en la conclusión, así ya llego a capítulo 3 de Apocalipsis, del verso 14 al 22, ahí está la conclusión de este tema, en el nombre de Jesucristo. Dice, escribe el ángel de la iglesia a la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el primogénito, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y mudo y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y tus vestiduras blancas, y para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy contigo a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un ciego, un desnudo, miserable y ciego y desnudo. Así dice el hombre, de ninguna cosa yo tengo necesidad. Conocí una persona que decía, yo tengo para heredar esta generación, la que sigue, la que sigue. Se enfermó, se le acabó todo su dinero y al último no tenía ni para sus medicamentos. Y estaba bien mal. Ese es algo de lo que quiero compartir. Que esto, a veces tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, o sea, que leas la palabra, que estés en el Espíritu, fuego para que seas rico y tus vestiduras blancas, y que limpies tus vestiduras. El que es santo, santifique más; el que es limpio, límpiese más; y el que es puro, purifíquese más. Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor quiere
que nosotros vivamos en su voluntad y en su amor y que nos despojemos de todo peso que nos asedia. Que dejemos todo lo que no es beneficioso para nuestra vida. Si tú pasas algo, vas a sufrir. Si tú vives algo, vas a padecer. Pero si tú estás en el amor de Dios y con la protección de Dios, aunque el mundo se derrumbe, el Señor va a guardar tu vida. El Señor va a derramar de su amor y de su gracia sobre tu vida para gloria a su nombre. Tenemos la oportunidad de servirle al Señor. Tenemos la oportunidad de caminar en el amor de Dios. El anticristo va a engañar y va a gobernar. Y le va a ser dado poder por no creer, por no haber creído a Dios, por no haber creído a Dios. Ya no estará más Dios ni su Santo Espíritu. Se quedarán solos los que no atendieron las cosas de Dios. Tendrán que pagar con su propia vida, con su propia sangre, por haber desechado la gracia y el amor de Dios. Dios dio a su Hijo unigénito por nuestros pecados. Tenemos que orar, ayunar y predicar la palabra. No solo orar o no solo ayunar, sino predicar la palabra. La unción debemos de retenerla y desearla y vivirla. Tenerla, yo la tengo la unción. La deseo la unción. Porque es como un manantial de agua de vida. Y vivo en la unción. Deseo la unción y también vivo en ella. Me apasiono por la palabra del Señor, me apasiono por servir y por ganar almas para la gloria de su nombre. No solo deseo la unción, sino la vivo para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y cuando la vives ya es un rema en tu ser, porque el Señor la hace vigente en ti, como decía el apóstol Pablo. Para mí ya no es molesto escribir sobre las mismas cosas, pero lo hago y para vosotros es seguro, decía el apóstol Pablo. Y hoy se predica del apóstol Pablo. ¿Quién ha acabado con el testimonio que Dios hizo en sus siervos, los apóstoles y los profetas? Nadie. El Señor los mantiene. Así como le dio nombre perpetuo a David y a Salomón como reyes, así les dio nombre a ellos también. Y así lo hace con nosotros también para gloria a su nombre. Solo que debemos de guardar el testimonio de Jesús, lo que estamos oyendo en el devocional. Ten cuidado de lo que oyes. Guarda tus oídos, ciérralos al mundo y ábrelos para Dios. Ábrelos para oír la palabra, para oír expresión de Dios, purificación de Dios y la gloria de Dios sea derramada sobre tu ser para gloria a su nombre. Oramos a Dios en esta tarde maravillosa. El mundo te va a ofrecer cosas. Tal vez venga una enfermedad y te tengan que decir, te vamos a dar esto, déjate que nosotros te curemos y te va a pasar esto, déjate poner este sello en la frente, en la mano derecha. 5 pecados, con esto concluyo, de muerte, que no alcances salvación. Por eso te digo que te arrepientas. El tema debe ser el arrepentimiento. Uno es la incredulidad. Si no creíste, ¿cómo vas a ser salvo? Otro es el ser frío y caliente, los hermanos que juegan con su salvación. No con la salvación de la iglesia, no, su salvación de ellos. De que vienen, les gusta y no les gusta, voy al culto, engaño a los hermanos, los defraudo, les robo y pues al fin y al cabo son hermanos. No me van a decir nada, no me van a demandar, no va a pasar nada. Entonces el Señor obra justicia y te quedas sin Dios por haber jugado. Eso no alcanza salvación. Otro, el suicidio. Otro, el pecar contra el Espíritu Santo, desechar la gracia de Dios. Y el otro, el sello de la bestia, en la mano derecha o en la frente. Negaste todo lo de Dios, no soportaste las aflicciones del mundo. Es que si tengo hijos y yo me muero y te preocupas más por tus hijos que por la salvación que tienes, te sellan y ya no alcanzas vida eterna. Por eso hemos presentado esta palabra para que seas salvo, para que te arrepientas y para que te agarres esta palabra y le digas al Señor, creo en ti, Señor, y confío y declaro que tú eres mi sanador y mi salvador y mi ayudador en esta vida. Y que sin ti nada soy ni nada quiero en esta vida. Pero contigo soy más que vencedor, porque tú has vencido a la muerte, al pecado y al diablo. Y si tú estás conmigo, venceremos en el nombre de Jesucristo, como dice Romanos. Que pues perseveramos en el pecado, en la gracia. Dice,
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dice el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación o hambre, persecución o espada, hambre o desnudez. Por ti somos más que vencedores por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Padre, he presentado tu palabra como tú me has mandado en este día. Te pido que bendigas esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, que la guardes en nuestros corazones, Señor, y que la escribas con letras de fuego. Que la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno de nosotros y los que alaban tu nombre desde hoy para siempre jamás. Trae perdón, sanidad divina. Si tú quieres ser salvo, di Señor Jesucristo, yo sé que te necesito y que no puedo caminar solo en esta vida, porque es como estar en un océano sin balsa, sin rumbo y sin dirección, o como estar en una cueva sin luz, sin oxígeno, que no puedo alcanzar a vivir ahí, ni puedo ver nada, pero si llega tu luz, yo puedo verte a ti, Señor, y te acepto como Rey, mi Señor. Sé que tú estás a la puerta y llamas. Si alguien oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Señor, escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados, renuncio a toda obra de las tinieblas y a todo pacto que he hecho de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Hoy vivo para ti. Di, Señor Jesús, yo entiendo que te necesito y que tú eres mi ayuda y mi sostén. Perdona mis pecados, errores, equívocos y transgresiones, en el nombre de Jesucristo. Y líbrame de toda inmundicia y maldad.